Muy buenas noches, queremos darle la bienvenida a su programa Por Siempre, donde tenemos los principios de la palabra de Dios que van a permitir que nuestros hogares, nuestros matrimonios sean fortalecidos. Mi amor, muy buenas noches. ¿Cómo has estado? Buenas noches a todos, gracias por abrirnos cada 8 días la puerta de su casa. Sabemos que estamos en modo convención, ha sido tremenda esta convención Fructificar 2021, cada enseñanza. Les recomiendo que la vuelvan a escuchar una y otra vez mientras que está en la plataforma, creo que está por una semanita. Queda una semana más en la plataforma. Para poderla escuchar. Hoy vamos a tener un programa cortico teniendo en cuenta la parte de la convención y que podamos asistir a la convención todos. Sí, qué emoción. Y vamos a estar tratando un tema que sé que va a ser muy importante para cada uno. Hace 8 días les dijimos, ¿no? ¿Cómo vamos a salir de ciertas deudas que tenemos? ¿Cómo tratar las deudas? ¿Cómo podemos nosotros ver en medio de ese mar de dificultades que hay a nivel financiero? ¿Cómo es que se pueden tratar las deudas? Y vamos a aprender un poquito de la palabra. Vamos a ir a Lucas, capítulo 4, versículo 17 en adelante. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Vamos a orar. Padre, hoy colocamos delante de ti este tiempo, te pedimos que nos reveles la palabra. Querido Espíritu Santo, que puedas trabajar en nuestro interior, rompiendo áreas que han estado por años guardadas, que han estado como una vestidura. Cómo salir de deudas, quebranta esa parte espiritual que ha estado encarnada en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos, y que la palabra nos sea revelada para que la guardemos y la pongamos por obra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Este pasaje de la Escritura que acabamos de leer, pues lo leyó el mismo Señor Jesús, estando en Nazaret, entró a la sinagoga, correspondía por turno la lectura del profeta Isaías, y él leyó este pasaje. Y cuando uno lo lee a conciencia, encontrará lo que el Señor vino a hacer: a dar buenas nuevas, dice allí, o sea, noticias de esperanza, a predicar esa palabra de salvación que traería paz, que traería fe, a sanar a los quebrantados de corazón, a quitar el luto y dar alegría, a traer libertad, a sacar a los cautivos de donde estaban, ¿no? A los oprimidos. Y aquí uno lee todo lo que tal vez usted y yo hemos vivido cuando nos acercamos al Señor, cómo Dios nos hace libres, cómo nos da visión, cómo nos ayuda. Pero mi amor, ¿qué pasa cuando tenemos deudas por doquier?
¿Qué pasa cuando no sabemos qué hacer hasta ya no poder? O sea, hay situaciones muy, muy complejas porque todas las puertas están cerradas. ¿Qué hacer? Pienso que mucho de lo que se ha intensificado en medio de esta pandemia ha sido la parte de las deudas. Es algo que hemos estado viendo y de una manera fuerte la deuda crea algo espiritual que se llama esclavitud. Y cuando hay esclavitud no es un sistema financiero lo que nos muestra la palabra, sino lo que estamos viendo hoy en día en las familias es un sistema que está trayendo esclavitud en la vida de las personas. Y la idea es cómo poder salir de ese sistema de esclavitud. ¿Qué hacer cuando no hay una salida? ¿Qué hacer cuando nosotros estamos endeudados hasta el cuello y no sabemos cómo podemos responder ante eso? Miremos Levítico 25. ¿Qué nos dice la palabra? Mucha atención a este pasaje porque es increíble cómo la Biblia está llena de principios que Dios estableció con anticipación porque sabía lo que tal vez sucedería. Entonces Él dice, voy a ayudarles para que ustedes sepan cómo salir cuando haya un momento difícil en sus vidas. Dice Levítico 27, le voy a leer del verso 8 hasta el 10. Y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo. A los 10 días del mes, el día de la expiación, haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será año de jubileo. Y volveréis cada uno a vuestra posesión y cada cual volverá a su familia. Qué tremendo, vamos a poner cuidado. Pregunta, ¿qué es el jubileo? Si usted sabe qué es el jubileo, allí en YouTube o en Facebook, escríbanos por favor qué es el jubileo, si sabe qué es el jubileo. Si no sabe qué es el jubileo, hoy va a poder averiguar de qué se trata esto que estamos hablando hoy, de el jubileo. Aquí en Levítico, pues el Señor le estaba dando una instrucción a su pueblo, porque como seres humanos de una naturaleza caída, pues Él mejor que nadie sabía que tal vez cometeríamos muchísimas equivocaciones y más en la misma bendición que Él colocaba en nuestras manos. Y el Señor, como lo sabía, que algunos harían malos negocios, malas sociedades. Pero me habla de la raza caída. No solamente afectó el espíritu, sino también afectó la parte financiera. La visión financiera que Dios tenía para su pueblo. Viene el mal manejo financiero que desencadenó las deudas y desencadenó una serie de situaciones que no quería el Señor que el ser humano tuviera. Nunca fue el origen de Dios, nunca fue lo que Dios quiso para su pueblo, para sus hijos. Él sabía que algunos, por el mal manejo, tal vez al comienzo comenzarían a prosperar, pero luego en unas malas decisiones quedarían endeudados al extremo. Tanto que algunas personas tendrían que entregarse como esclavos, otros entregar a sus hijos, otros entregar, o después de sus hijos entregar absolutamente todo, porque se quedaban sin nada, la tierra, servir a otros. Y separaban muchas veces las familias porque como tenían que entregar o vender a sus hijos como esclavos, serían repartidos de un lugar a otro. Pero el Señor estableció que cada 50 años sería el año del jubileo. Estableció 7 periodos de 7 años y al finalizar los 49 años, que es decir, el año 50, se celebraría el jubileo. En el año 49... el último mes del año no dirían feliz año, ¿no? Sino feliz llegó jubileo. El feliz jubileo, entramos al año 50. ¿Y por qué era tan importante el año 50? Porque Dios había establecido que en ese año 50 se perdonarían las deudas, que en ese año 50 deberían dejar libres a los esclavos, que en ese año 50 las familias que se habían separado volverían a unirse porque los hijos volverían a casa, el hombre volvería a casa, que en ese año 50 recuperarían la tierra, que en ese año 50 pues ya no habría más deudas, o sea, habría borrón y cuenta nueva. Entonces tocaban la trompeta y al sonido de trompeta todas aquellas personas que habían hecho malos negocios se daban cuenta de su error. Ese año 50, debido a la ignorancia por muchos malos manejos, Dios establecería bendición para cada persona. ¿Sería entonces borrón? Borrón y cuenta nueva, más o menos. Pero de todas maneras nos habla un poco acerca de lo que es la esclavitud de la deuda. Así es.
Y cuando uno mira la historia nuestra de Latinoamérica, es una historia bastante difícil en lo que tiene que ver con el área financiera. ¿Por qué razón? Porque es un espíritu de esclavitud lo que existe en Latinoamérica. Sí, no es un sistema financiero, No, es una esclavitud. es una esclavitud. Y seguramente has vivido, o no sé si conoces historias de personas que han vivido bajo la esclavitud de la deuda. Y vivir bajo la esclavitud de la deuda es algo terrible, es algo espantoso vivir ese tiempo. Mira lo que dice Romanos 13:8. No debáis a nadie nada. En el propósito y en el plan de Dios dice, no debáis a nadie nada. O sea, el sistema financiero de Dios, en la mente del Señor, no están las deudas como un plan financiero. No es ese el sentido que tiene el Señor sobre nuestras vidas, sobre la vida de las personas. No, había que, eso sería como una esclavitud, ¿no? Esclavos de Satanás, esclavos de la muerte, de la enfermedad. La deuda, mi amor, es un pecado. Sí. La deuda es pecado, definitivamente, ¿no? Es una maldición. Ahora, no solo se debe, sino es salvaje lo que tiene que ver con el ser humano. ¿Por qué razón? Porque te conviertes en un esclavo. Y es una esclavitud que va como en serie y en serio. No va solamente el deber y ya listo y tengo que pagar, sino la deuda es una maldición. Deuteronomio 28 me habla acerca... Le hemos dicho aquí en el programa que lo lean en su casa, ¿no? Deuteronomio 28. Del 1 al 15 me habla acerca de lo que son las bendiciones. Ok, del 1 al 14 lo que son las bendiciones. Pero del 15 en adelante nos habla de las maldiciones. Dentro de las bendiciones que me plantea que es una bendición. Yo prestaré a muchas naciones y yo no pediré prestado. O sea, tú no deberías pedir prestado, eso es lo que habla y es el propósito de Dios. Pero después en Deuteronomio 28 del 15 en adelante dice, pedirás prestado y no serás cabeza sino serás cola. Entonces la deuda es algo espiritual que te hace prisionero, que no te permite tener libertad. Y lo vemos en el sistema financiero, que es un sistema financiero que es totalmente espiritual, y es espiritual en el sentido de que es una ilusión. Es como una fascinación, ¿no? Cuando Pablo escribe a los Gálatas, ¿Quién nos fascinó? Les describe quién nos fascinó. Es un espíritu de fascinación. ¿Y por qué es? Estás debiendo 5 millones, le des 1 millón a una persona, 100,000 a uno, 500 a otro, 300 a otro, la tarjeta de crédito debes tanto, en esto tanto, 5 millones. Y te llaman del banco. Hoy me llamaron, ¿no? Se ganó un premio. Ah, sí, llamaron. Me llaman todos los días. Ay, qué hoy, cosa. los viernes de promoción los bancaria. Viernes de fascinación, no de caiga, fascinación. Caiga como sea. Claro, y te dicen, mire, es que usted tiene excelente manejo y por su buen manejo le hemos asignado un cupo de 10 millones. Un cupo. Dicen, un cupo de crédito, ¿no? Un cupo es de 10 un cupo millones. de 10 millones de para pesos. Que lo disfrute como quiera. Ahora, usted puede, lo que le dicen a uno es que usted puede reunir todas sus deudas, las paga y tiene adicional plata para gastar. Sí. Y la gente tonta, sí, y es una fascinación, porque uno dice, ay, ay, qué chévere, ay, yo puedo, y sienten como una alegría, ¿no? Y va y entonces uno la platica, recibe ¿no? la plata y le paga el millón, le paga los 500, le paga los 300, le paga los 100. Libre. Ay, ya, libre. Entonces dice, ay, me compré una ropita. Porque me quedaron 5 millones. Salgamos de vacaciones. Salimos de vacaciones, me compro una ropita. Mi amor, yo tenía unas ganas de comerme un churrasco de esos bien ricos allá en Tizones o en... Aquí no se hacen comerciales, ¿no? No, en Paladar, no, bueno, cualquier cosa de esas. Y entonces he tenido unas ganas de salir, he tenido unas ganas de comer. Y los 5 millones restantes se le fueron en 2 semanas, porque es espiritual, exacto. ¿Cuánto le duró la alegría? 2 semanas. ¿2 semanas? A las 2 semanas ya le llega la primera. A las 2 semanas ya le llega la primera cuota y está hasta el cuello. Ahí viene el lloro y el crujir de dientes. Correcto, todo el mundo, como dice. Y lo vemos, lo que pasó en Estados Unidos en el 2008, que se llamó la burbuja inmobiliaria, donde comenzaron a subir y a subir y a subir precios de los bienes raíces. Y la gente estaba así como medio feliz cuando de pronto
colapsó el sistema O bancario. sea, uno compraba una casa aparentemente por un valor y estaba valorada esa casa. Claro, y la casa decía, no, la compré por decir algo, en pesos colombianos, la compré en 100 millones, no, y ahora vale 150, y ahora vale 180, pero de la misma manera el valor de la deuda iba creciendo. Cuando de pronto vino el colapso porque era un falso crecimiento, la economía no había crecido, las personas fueron a vender esas casas y ya no valía lo que pensaban. Y era mayor la deuda que el valor de la casa. Tremendo. Nosotros lo vimos en Colombia cuando se estableció el UPAC. No sé si ustedes recuerdan, si alguno vivió la experiencia del UPAC. Y en el UPAC fue en el gobierno de quién, ¿te acuerdas? Pastrana. Y en la experiencia del UPAC era una experiencia en donde cada vez el valor de la deuda iba siendo mayor, que cuando vino la situación financiera complicada, la gente fue a vender la casa y no, el valor de la casa de venta no alcanzaba a pagar el crédito, y a pesar de que habían pagado 5 años, 7 años el crédito, no podía pagarlo. Fue algo bien tremendo, y la gente que se suicidó, gente desesperada por la deuda. ¿Por qué? Por la esclavitud. Es un espíritu de esclavitud esta parte que tiene que ver con las deudas. Sí, porque mira que es tan espiritual que uno lo nota por el fruto, por lo que se ve. Claro, por el fruto se conoce el árbol, y el fruto de las deudas, que es espiritual, es tremendo. Quita la paz, quita la armonía dentro del hogar. No duermes, la relación de pareja, ustedes tal vez han vivido eso, la relación de pareja se torna una relación un poco hostil, pesada. Sí, entre las familias se atacan. Donde todo es, Dios mío, ¿cómo vamos a pagar? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer ahora? Cierre la llave, apague la luz, ¿qué es esto? Mire, estamos debiendo. Todo no consideran. Empieza no solamente le rueda el sueño, sino comienza el dolorcito acá, empieza la gastritis a funcionar, entonces hay que tomar la milanta famosa. No, es terrible. ¿Por qué estás estresado? Y porque estás debiendo, y porque es una parte espiritual que trae opresión. El espíritu de opresión viene con el espíritu de enfermedad y terminan despojándote de lo que Dios te ha dado. ¿Por qué razón? Pues porque es una parte espiritual contraria a la palabra de Dios. Te quitan el sueldo, te quitan la casa, te quitan todo. No sé si ustedes conocen algún banco que diga, ay no, pobrecito, está enfermo, está pasando por una está desempleado difícil. durante, esperemos. Sí, no, durante estos 2 años no le vamos a cobrar. No es cierto. Creo que la primera vez que he escuchado algo medio ha sido ahorita en la pandemia, ¿no? Que sí, le vamos a ayudar para que usted no se estrese, ¿no? Pero mira, le ayudaron, ¿no? ¿Cómo te parece que cuando, por ejemplo, la cuota del carro, no paguen, pero ahorita llegó con todo, con todo. Claro, con los intereses sobre intereses, están cobrando intereses sobre intereses. Y es una opresión, es un demonio inmundo que viene sobre nuestras vidas. La deuda tenemos que entenderla que es así, es un espíritu de esclavitud. Y es tan espiritual, mi amor, que la gente comienza a pedir prestado aquí y allá, tienen gota a gota aquí y allá. Adicional piensan que voy a pedir prestado para comprarme un billete de la lotería a ver si me lo gano para pagar las deudas. Sí. O sea, es una cosa que lleva a otra y a otra y a otra y los mantiene cada vez más atrapados. Por eso es el espíritu de fascinación, porque el espíritu de fascinación ciega a la gente. Cuando Pablo dice a los Gálatas, ¿quién nos fascinó para descuidar a Dios, para descuidar lo que dice la palabra? Y por más que vos le digas la palabra, la gente como que no la entiende porque no ve otra salida. Proverbios 22:7 es una palabra donde nos habla de lo que es el espíritu de las deudas. Escúchela bien. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. El que toma prestado es siervo. Usted se vuelve siervo, se vuelve esclavo. Por eso es un espíritu de esclavitud, por eso es un espíritu de opresión. Y esa es la mentalidad del mundo. La mentalidad del mundo es la deuda. El otro día escuchaba acerca de un programa que hay en uno de los países que supuestamente llaman desarrollados, en donde a nivel escolar
les comienzan a enseñar a las personas acerca de los manejos financieros. O sea, a los niños. A los niños les comienzan a enseñar de finanzas, pero mira lo que hacen. A los papás les dicen, ustedes van a conseguir, por decir algo, papás consigan 100,000 pesos y se los van a prestar a sus hijos. Y sus hijos ¿Los van a administrar o qué? lo van a administrar, pero tienen que aprender a pagar ese dinero con interés a sus padres. Eso es contrario a la palabra. Claro, pero ¿sabes qué están haciendo? Están educando la Adoctrinando. mente, están adoctrinando la mente y el corazón de una generación para que esa generación no solamente aprenda a deber, sino esa generación sobre la siguiente generación subyuguen a la siguiente generación terrible. en la opresión. Y Terrible. no es la mentalidad bíblica, la mentalidad bíblica es totalmente diferente. Perdón, hago una aclaración allí, mi amor, y para que todos lo escuchen. Aquí en la iglesia o a través del discipulado es rotundamente prohibido Correcto, hacer préstamos. correcto. Porque si un líder le presta a un discípulo o el discípulo al líder ¿Qué dice la palabra? Se convierte en siervo del que le presta. en siervo del que le Entonces presta. no puede decirle, mira, está sobrando mal. Se eso se llama enseñorea del pecado. que le presta. No, porque de inmediato no le puedo decir porque me cobra. Y si Sí. me cobra, ¿cómo le pago? No, y qué pena, y entonces no, y necesito otro lanzazo, y necesito no sé qué, y como quedó cautivo, es una cautividad, es prohibido dentro del liderazgo esa parte de pedir prestado dentro de su célula o a sus discípulos. Pero la Biblia nos habla de un aspecto diferente a la deuda. No es bíblica la parte de la deuda, la mentalidad de la Biblia es diferente. Aún antes de que Dios entregara la ley, cuando nosotros vemos a los patriarcas, en los patriarcas Dios comenzó a enseñar lo que era el sistema financiero y cómo era el propósito de Dios. ¿Recuerdas cuando Dios le muestra a Faraón un sueño? En ese sueño le muestra 7 vacas. Gorditas, bien bonitas, bien acuerpadas con un filete delicioso. No, 7 vacas gordas y en el mismo sueño le muestra 7 vacas flacas. Correcto. Y veía cómo las 7 vacas flacas se devoraban a las 7 vacas gordas. Eso fue el primer Correcto. sueño. Luego volvió a soñar y soñó que veía 7 espigas de trigo bien bonito, Nutridas, nutrido. bien, ¿cómo y se 7 llamará eso? espigas bien, ¿cómo es que dice la Biblia? Menudas que se devoraban a las 7 espigas gruesas. Sí, Y entonces eso lo consternó porque ¿qué podrá significar? Porque siempre los sueños tienen algún propósito, ¿no? Claro. Decirnos algo. y Faraón decía, ¿y qué hago? ¿Y qué representa? Y nadie le decía a ninguno de los que trabajaban De con sus él, adivinos, de de sus sus adivinos, hechiceros, magos y de toda esa nada. vaina, nada. Y el copero dice, ¡ay, mi señor, allá en la cárcel hay un acuerdo. hombre! Se Que le ese había olvidado, hombre ¿no? Que tiene José la... existía. Claro, 2 años se le olvidó. Tiene la revelación de Dios para decir qué es el significado, cuál es el mensaje que Sí, Dios él le dijo, trae. porque él me dijo a mí mi sueño y así como me contó José, como lo descifró, así sucedió y por Así eso estoy sucedió, aquí. tal cual. Y entonces sacan a José de la cárcel, viene delante del faraón, interpreta el sueño José le dice, la interpretación de los sueños es de de parte de Dios. Dios. y Dios te envió este mensaje para que lo sepas. Y le dijo en Génesis 41, versículo 29. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto. Y el hambre consumirá la tierra, y aquella abundancia no se echará de ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces significa, escucha esto, significa que la cosa es firme. La cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Pero lo más tremendo es que con la interpretación Esa fue la del sueño, interpretación del sueño, pero también vino la... también le dio un consejo. Le dio un consejo. Mira, ¿Qué le Faraón dijo? le dijo, ¿Qué? versículo 33, voy a leer. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de esos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo.
y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Qué tremendo, ¿no? Porque no le dijo, uy, viene la cantidad, eso gasten, coman, hagan lo que quieran. No, lo que dijo fue, quinte la tierra. El consejo de Dios fue ese, quintar la tierra. ¿Qué era quintar la tierra? Sacar la quinta parte de cada cosecha de trigo. Y lo demás y esa quinta parte guardarla. de cada cosecha, durante los 7 años, de abundancia. Todas las cosechas tenían que quintarse, tenían que sacarse de la quinta parte. Y construir graneros y guardar allí la quinta parte. Eso quiere decir el 20%. Mire lo que dice la palabra. El 20% de lo que usted gana lo debería ahorrar. Eso es lo bíblico, eso es lo que dice la palabra. Usted saca lo que es de Dios, usted saca lo que es... Nosotros hace muchas hablamos del 80-10-10, ahora sí, es el 20, porque habíamos hablado del 10 de ahorro, el 10% de diezmo y 80, y con ese 80 correcto. arriba. Está la parte de Dios que es el diezmo, la ofrenda, la primicia, eso es de Dios, esa es una parte que marca la protección de Dios. Pero me habla de, en este caso, cuando están las épocas de las vacas gordas debería estar ahorrando el 20%. En la época que estamos viviendo, por ejemplo, de pandemia, usted debe buscar ahorrar, ojalá pueda ahorrar el 10%, pero en época de vacas gordas, época cuando usted le está yendo bien, el ahorro, comprémonos un carro, comprémonos el televisor, el de 70 pulgadas, mija, para que veamos mejor el noticiero que habla de la pandemia. No debería ser así, deberían en épocas de vacas gordas tener el 20% de ahorro, de tal manera que cuando venga la época difícil haya la cantidad suficiente para poder soportar esa hambruna o esa época difícil. Pero mi amor, aún en época de pandemia, a mí me han llamado muchísimas personas para decirme que Dios les ha guardado debido a que fueron personas de pacto. Porque marcaron. O sea, es una marca que Dios coloca. Hay una marca de Dios sobre su área financiera porque hubo un pacto, porque propusieron la primicia. Propusieron la primicia desde principio de año y eso es bíblico. Tendrás 12 meses de cosecha. Y ahora están viviendo no le han quitado a Dios. Pero en este caso decía, cuando venga ese tiempo difícil van a tener con qué. Y coloque un varón sabio. Y entonces el faraón dice... ¿Y a quién más voy a hallar? ¿Qué otro varón sabio que no sea usted? Y entonces le dijo José, un varón sobre el cual esté el Espíritu de Dios. Y ese varón sobre el cual estaba el Espíritu de Dios fue José. Varón prudente y sabio. Y José fue el primer ministro o la persona... no solamente manejó el área financiera, sino manejó todo en el reino de Faraón. Y hizo a Faraón riquísimo. Claro, porque mira, cuando vino el hambre, entonces la gente vino a comprar y él recibió el dinero. No estaba vendiendo el trigo más caro, no era un usurero. No era un usurero. Y empezaron, pero después no tenían los bienes, comenzaron a traer sus animales, después no tenían sus animales, comenzaron a traer la garantía de la tierra. Y al final de 14 años, después de este sueño que tuvo Faraón, el Faraón de Egipto, por seguir el consejo de un hombre lleno del Espíritu Santo, era dueño de todo Egipto. La mentalidad de Dios es el ahorro y no la deuda. Ahora, ¿cómo salir de deudas? ¿Cómo salir de deudas? Pero también cómo manejar las finanzas en estas épocas. Vamos a parar hoy el programa el día de ahí, precisamente por la convención. Hemos hecho un programa corto para que usted se dé cuenta la parte espiritual tan fuerte que es la deuda número 1, pero también cuál es la parte de Dios, que es la parte del ahorro. Y vamos a continuar dentro de 8 días a las 7 de la noche, lo vamos a hacer, en donde vamos a seguir desarrollando la parte B de este programa, que sé que Dios le va a hablar y Dios le va a ministrar de cómo manejar, cuál es la forma de manejar y cómo salir de la deuda. Las dos cosas la vamos a ver. Así es, creo que hemos tenido experiencias al respecto, ¿no? Bastantes. Vamos a orar y vamos a presentar nuestras vidas delante del Señor. Y haga lo que siempre le hemos dicho, ¿no? Como un listadito de sus deudas. Recuerde, tenga
el presupuesto, tenga a mano siempre el cómo organizar, el ser muy organizado de fechas, de qué es lo que debe hacer, el presupuesto que es tan importante. Pero que hayan hecho la cajita con los gastos diarios para saber cuánto está saliendo, cuánto entra y cuánto sale, ¿no? Y muy importante, marque este año con su primicia. Marque este año con su primicia. Es la primicia fundamental. Determina lo que va a suceder en el 2021 en el área financiera. Presente su primicia delante de Dios, presente su primer día de sueldo, su primera carrera si usted es taxista, su primera venta si usted es un vendedor, sea harto o sea poco, márquela para Dios porque es una marca que estará sobre los 12 meses del año. Que le ayuda a salir de las deudas, indiscutiblemente. Es una prevención que se tiene, que vale la pena. Vamos a orar y vamos a decirle al Señor, Señor, revélame esta parte espiritual de la deuda, revélame que el que debe se vuelve esclavo del deudor, esclavo de un banco, esclavo de la tienda, del suegro, esclavo del suegro, esclavo del familiar, del amigo, del socio. De un sistema bancario que es opresivo totalmente, es un sistema que es horrible la manera es indolente. como totalmente sobre la gente. Y enséñame a ahorrar. Vamos a hablar por esas dos cosas. La próxima semana vamos a hablar de ese espíritu de deuda, a descubrir el trasfondo del espíritu de deuda y a ver cómo renunciar a eso y cuáles son los pasos que debemos seguir. Amén. Padre, queremos darte las gracias por el día de hoy, por este privilegio en donde podemos llevar tu palabra. Hoy, Señor, queremos que nos reveles acerca de las deudas en nuestras vidas. Tú le vas a decir, Señor, revélame desde cuándo vienen, cómo se gestaron. Señor, yo quiero ser libre de esa parte espiritual de las deudas. Yo quiero pedirte, Señor, que rompas esa esclavitud espiritual que ha estado en mis apellidos, que ha estado en mi familia, que viene de generación en generación. Aún, Señor, tengo familiares que perdieron absolutamente todo. Yo te clamo en esta hora, Señor, quebranta el espíritu de deuda de mi vida, quebranta el gota a gota, quebranta, Señor, esa parte interna de la fascinación, Señor, quita la fascinación de mi vida, quítala. Yo no acepto, Señor, que la fascinación de estar debiendo, de estarme endeudando, de estar utilizando tarjetas de crédito indiscriminadamente esté en mi vida. En el nombre de Jesús te lo pido. Yo clamo la sangre del Cordero inmolado de Dios, que sea aplicada sobre esa área de deudas, que sea absorbiendo y cancelando las deudas, que sea quebrantando de mis apellidos. Vas a nombrar tus apellidos delante del Señor. Quebrántalo, Señor, rompe esa área de cautividad en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo de Dios lo pido y te clamo ahora, Señor, la misericordia tuya. Señor, que se me haga rema el ahorro. Señor, es posible porque está escrito en tu palabra, que se me haga rema, Señor, cuando venga la época de las vacas gordas, cuando venga la época de un buen contrato, de un buen salario, que se pueda ahorrar, Señor, ese 20%. Rompe de mi mente, dígale a su propia mente, rompe de mi mente la cautividad. Quebranta la cautividad de mis apellidos, quebranta lo que el mundo me vendió, lo que el sistema financiero me vendió. Rompe eso de mi mente y de mi corazón. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Y Señor, trae libertad. Así como dice Lucas 4, Señor, tú viniste a traer libertad a los cautivos. Libértame, Señor Jesús, por el poder de tu sangre. Yo declaro que vence, Señor, sobre esa parte espiritual de la cautividad de las deudas en mi vida, en mi familia, en el nombre de Cristo Jesús. Y te doy las gracias, Señor. Amén y amén. Amén, amén y amén. Creo que hay mucho que aprender, mucho por aplicar, pero lo más importante es que Dios nos da los principios indicados para tener libertad.
Así es que gracias por este tiempo, nos volveremos a ver dentro de 8 días. Por favor, conéctate a tu convención, no faltes a esas enseñanzas tan tremendas. Ha estado Y bueno, espectacular. saludos a todos los que se conectan por Facebook, por YouTube. Hoy no tuvimos Zoom, pero volveremos dentro de 8 días. Dios les bendiga y Dios les guarde en este programa por siempre. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Chao, chao. Chao.